el monte Oreb la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía. Oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Ay. Estimados hermanos y hermanas, tengan todos un muy buen pasar. Saludarles cariñosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y invitarles para que puedan poner oído y estar prestos a recibir la enseñanza de la palabra de Dios, que en este día he sentido de tener que compartir con todo aquel que quiera escuchar este mensaje o este video. Un tema muy importante, como decía el corito que pusimos al principio: quita, quita, quita la sandalia de tus pies. Y es una pregunta que vamos a empezar haciendo, lo vamos a dejar como pregunta, porque dice: quita, quita la sandalia de tus pies. ¿Por qué Dios, el ángel de Jehová que estaba en el fuego ardiendo de la zarza, le pide a Moisés que se quite el calzado que tenía en los pies? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Dios le solicita esto a Moisés? La verdad es que hay un motivo muy importante, porque nada de lo que Dios pide en la Escritura, cuando se encuentra con los seres humanos, nada es en vano. Siempre Dios pide las cosas con un motivo. Siempre hay un significado detrás de todas estas cosas. Entonces hoy día vamos a intentar de responder esta pregunta, pero para llegar a esa respuesta primero vamos a tener que leer otra parte antes de ver este llamamiento que tiene Moisés. Así que nos vamos rápidamente al libro de Josué en el capítulo 5. Leeremos del versículo 13 en adelante. Y el título es Josué y el varón con la espada desenvainada. Dice así: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Nuevamente nos encontramos con la misma referencia que le acontece a Moisés. Aquí está la misma solicitud de parte de Dios, pidiéndole en este caso ahora a Josué que se quite el calzado de sus pies. Bueno, tenemos que ver quién es que le está pidiendo primeramente a Josué que realice este acto. Y la historia nos relata que en aquel entonces Josué acababa de cruzar el río Jordán con el pueblo de Israel y se aprestaban para tener que disponerse a tomar las ciudades que eran de los cananeos, los pueblos que estaban viviendo, pueblos paganos que vivían en esa tierra en ese entonces, la tierra que Dios le había prometido a Moisés, ¿cierto?, que se la daría al pueblo de Israel, la misma promesa que le había hecho a Abraham, a su descendencia. Entonces venía el cumplimiento de esta promesa, pero para que esto se cumpliera, los israelitas tenían que despojar de aquellas tierras a estas naciones perversas que vivían en aquel lugar. Entonces
cuando había un ambiente de guerra, cuando el pueblo de Israel se aprestaba para empezar a realizar este cometido, dice la palabra de Dios que Josué, quien era el líder de ese entonces del pueblo de Israel, se encuentra con un varón y Moisés, o sea, Josué al verlo, piensa rápidamente que podría ser uno de los enemigos del pueblo de Israel, o sea, uno de los habitantes de la ciudad de Jericó, que estaba al frente donde ellos estaban acampando y era la primera ciudad grande que ellos tenían que tomar o que tenían que derrotar. Y le pregunta rápidamente: ¿quién eres tú? Y le dice: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Mas la respuesta de este varón fue: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Bueno, él dice que él es príncipe del ejército de Jehová. Y nosotros tenemos muchas referencias y con esto respondimos inmediatamente quién es, que el príncipe del ejército es el propio Cristo, es el propio Dios. Por eso que a él se le llama Jehová de los ejércitos, porque es que él lidera las huestes celestiales, el ejército de Dios. Es príncipe porque él es el principal del ejército. Ese es la cabeza, es quien lidera, es quien gobierna el ejército de Dios. Y cómo nosotros podemos ver que es el propio Dios que está aquí hablando con Josué y se le presenta de forma humana a este varón, es simplemente porque dice que Josué, al entender esto, que era el príncipe del ejército de Jehová, se postró sobre su rostro y le adoró. Y si ustedes pueden ver en otros lugares de la Biblia, acontece algo similar con ángeles que hablan también a los varones de Dios. Y cuando son ángeles que se presentan a los hombres, los ángeles no permiten la adoración, no permiten que los hombres se postren delante de ellos porque no son ellos los dignos de ser adorados, sino que simplemente ellos son mensajeros de parte de Dios. De hecho, la palabra ángel significa mensajero. Y, por ejemplo, esto nosotros lo vemos relatado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 8, donde Juan, después que ve todas las visiones que relata en el Apocalipsis, dice que se postra delante del ángel y para adorarle. Pero el ángel le dice: no, no lo hagas, porque le dice: yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Inmediatamente el ángel evita que se le rinda alguna veneración o alguna adoración, porque un ángel es un ser creado, tal como somos nosotros los seres humanos. El único digno de recibir adoración de parte de su creación es el propio Dios. Entonces, aquí podemos ver que este hombre que se le aparece a Josué no le dice a Josué: levántate, no lo hagas, porque realmente él era Dios. Entonces era correspondida la adoración de parte de Josué hacia él, y él la recibe. Inmediatamente Josué le pregunta: ¿qué dice mi señor a su siervo? Porque Josué sabía que si Dios se le había aparecido era con un propósito. Vuelvo a decir, las cosas que Dios hace nunca las hace en vano. Todo lo que es de Dios tiene un propósito. Entonces el Señor en este caso le dice a Josué: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y dice que Josué lo hizo así. Josué obedeció. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a ver la similitud, porque es prácticamente la misma solicitud que se le hace a Moisés en el llamamiento de Moisés. En aquel relato que se encuentra rápidamente, vamos al libro de Éxodo capítulo 3. Y
dice el llamamiento de Moisés. Y ustedes saben esta historia. Dice que Moisés estaba presentando las ovejas de su suegro cuando estaba desterrado de la tierra de Egipto, ¿cierto? Y dice que se le apareció el ángel de Jehová. Y aquí vemos el término ángel de Jehová. Yo les digo de entrada, les digo yo que el ángel de Jehová también es Cristo. Cuando la palabra de Dios se refiere al ángel de Jehová, se está refiriendo al mismo Cristo. Pero dice que en esta ocasión se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Tenemos que entender una cosa muy importante aquí, en este versículo, y es que Dios es uno solo, ¿ya? Nosotros vemos a través del relato de la palabra de Dios que nosotros nos podemos encontrar a Dios como nuestro Padre, ¿cierto? El Altísimo. Lo podemos encontrar como el Hijo, ¿cierto? El Cristo, el Salvador del mundo. Y también lo podemos encontrar como el Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos ver que estas tres personalidades que tiene Dios no quiere decir que sean tres personas diferentes o tres dioses diferentes. Es un solo Dios, solamente que Él ocupa distintas personalidades para poder ejercer un rol cuando Él se relaciona con los seres humanos. Entonces, porque la palabra de Dios dice que Dios es espíritu. Cristo le dijo a la mujer samaritana, le dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y le dice, Dios es espíritu y por lo tanto es necesario que se le adore en espíritu y en verdad. La palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu. Cuando nosotros comenzamos a leer el Génesis, dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea, Dios ya estaba en espíritu. ¿Por qué en la Biblia no se habla de Cristo, del Señor Jesucristo, sino hasta cuando Él nace? Es porque ahí el Señor entra a jugar un rol como ser humano. O sea, el Dios Espíritu se vuelve carne, por eso viene a nacer como una mujer y se le llama el Hijo, se le llama el Hijo del Hombre, se le llama el Cristo, porque ahí viene Él en su posición de Salvador, pero sigue siendo Él el mismo Dios, el Padre, y Cristo mismo esto lo dice, porque Él dice, el Padre y el Hijo una sola cosa son. Todo lo que es del Padre le ha sido entregado al Hijo. Entonces podemos ver que cuando Cristo habla del Padre, está hablando de sí mismo, pero lo está haciendo de acuerdo al rol que Él tenía como hijo. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro de que Dios no es tres personas diferentes, no es una trinidad como se le llama, que ese no es un término bíblico, no existe en la escritura ese término. Dios tiene estos tres roles para relacionarse con el ser humano, pero es un solo Dios. Entonces cuando hablamos del ángel de Jehová, estamos hablando del mismo Cristo, porque es Cristo el que está relacionándose con los hombres. Y no solamente lo hizo cuando Él vino en carne a nacer de una mujer, sino que ya durante toda la antigüedad, desde el principio de la Escritura, se nos muestra que el Señor se venía relacionando con los hombres de forma humana. Y esto, por ejemplo, nosotros lo podemos ver, partamos viéndolo en el libro al Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Y aquí lo vemos claramente, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo es Cristo, nosotros sabemos que el verbo es Cristo. Juan está escribiendo de Jesús, del que caminó juntamente con Él. Y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué más claro nos puede quedar en este versículo? Cristo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas.
O sea, está diciendo que Cristo creó todas las cosas, por lo tanto, Cristo es el creador y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, tenemos que tener la claridad muy certera de que nuestro Señor Jesucristo es el propio Dios, el llamado Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento, el bien llamado ángel de Jehová, porque Él también ocupa en calidad de mensajero. En otras partes se le llama el ángel del pacto, porque el Señor viene a hacer pacto con su pueblo, viene a reconciliarse con su pueblo, y Él es el mensajero que trae este pacto. Entonces, para que nosotros podamos distinguir cuándo realmente Dios manda un ángel creado por Él para hablarle a los seres humanos y cuándo realmente es el mismo Dios el que está hablando. Cuando nosotros veamos la referencia al ángel de Jehová en la Escritura, ténganlo por seguro que inmediatamente que la palabra está hablando del mismísimo Dios que se está relacionando, está hablando o entregándole un mensaje a alguno de los hombres que aparece relatado en la Escritura. Bueno, entonces después de poder haber visto, ¿cierto?, una pincelada de este tema, aunque es muy amplio, les voy a dejar unos trozos de la Escritura donde ustedes pueden redundar en este tema y se van a dar cuenta cómo el Señor se relacionaba en la antigüedad. Antes de que Él viniera en carne, se relacionaba con los hombres, se relacionaba con los varones, con las mujeres que Él ocupaba para sus propósitos. Y por ejemplo, les voy a dejar en el libro de Génesis, en el capítulo 32 y en el versículo 24, ustedes pueden ver el relato de cómo Jacob insiste para que Dios lo bendiga y ve a un varón en un lugar que se llamaba Peniel y dice que tuvo una larga batalla con el ángel de Jehová en aquel lugar. O sea, una batalla en el sentido de que Jacob le insistía al ángel que no se fuera hasta que no lo bendijera. Necesitaba la bendición de parte de Dios. Otro ejemplo claro también está en el libro de Génesis, en el capítulo 18, cuando Abraham recibe a 3 varones que venían de camino en dirección a Sodoma, cuando el Señor se había propuesto destruir Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Por lo tanto, ahí, más aún todavía la palabra de Dios nos relata, dice que Abraham le ofreció comida a estos 3 varones y comieron juntamente con Abraham. Entonces, si comieron con él es porque el Señor mismo vino en forma física y juntamente a 2 ángeles que posteriormente Él envía a las ciudades de Sodoma y de Gomorra a cumplir el propósito que ellos traían. Vemos que nuevamente el Señor en persona, en ser humano, relacionándose con su pueblo, con los hombres que Él había elegido. Otro ejemplo claro de esto también es en Jueces capítulo 6, versículo 11, cuando Gedeón se le aparece el ángel de Jehová, Gedeón, y le instruye que tiene que combatir a los madianitas, un pueblo que estaba oprimiendo el pueblo de Israel en aquel entonces. Y también se le aparece, la palabra dice, el ángel de Jehová se le apareció. Y Gedeón le da mucho temor al ver al Señor, porque dice, yo he visto al mismísimo Dios, ¿qué va a hacer de mí? Me voy a morir, dice él, no voy a poder resistir a haber visto al Señor. Y el Señor le dice, paz contigo, no te preocupes porque no morirás. Entonces, nuevamente, y podemos encontrar un sinnúmero de ejemplos donde la Biblia nos habla y nos expresa de cómo el Señor se relacionaba con su pueblo de forma física, antes de Él ya haber venido a la tierra. Qué grande es Dios. Bueno, y para volver al tema inicial, entonces vamos a volver al libro de Éxodo, al capítulo 3, y vemos el llamamiento de Moisés.
porque recuerden que tenemos que responder la pregunta que Dios le hace, o más bien responder por qué Dios le solicita a Moisés y a Josué, le solicita la misma cosa, que se quiten el calzado de sus pies porque el lugar que pisan es santo. Entonces dice que el ángel de Jehová se le apareció en una llama de fuego. ¿Qué tiene que ver el fuego en esta visión con el ángel de Jehová? Bueno, habíamos dicho que Dios es espíritu y el espíritu de Dios se representa a través del fuego. Por eso la palabra de Dios dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. También podemos ver que Jeremías dijo, había un fuego ardiente dentro de mí metido en mis huesos. Y Jeremías se está refiriendo al Espíritu de Dios que lo gobernaba a él. Entonces, el fuego es una representación del Espíritu de Dios. Y esto nosotros lo podemos ver más adelante también, y lo vamos a ver. Dice que Moisés ve esta visión de la zarza que ardía y no se consumía y se acercó para verla. Pero Jehová le llamó, dice, de en medio de la zarza y le dijo a Moisés, no te acerques y quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. ¿Ya? Y bueno, Dios se presenta con Moisés, ¿cierto? Le dice que Él es el Dios de sus padres, que Él ha visto la aflicción de su pueblo en Egipto y lo comisiona para tener que ir a libertar al pueblo de Dios, a libertar al pueblo de Israel y sacarlo de la tierra de Egipto, donde el pueblo estaba siendo oprimido en este caso por los egipcios. Así que lo comisiona para sacar al pueblo de ahí y llevarlo a la tierra prometida, ¿cierto? Llevarlo a donde él había prometido llevar a su pueblo para que pudiera vivir en paz y en tranquilidad. Y bueno, aquí nos vamos a plantear otra pregunta, y es que ¿qué es lo que le acontece a Moisés en este encuentro? Porque la verdad es que la vida de Moisés de aquí en adelante cambia, da un giro en 360 grados, como se dice, una vuelta completa, y la vida de Moisés deja de ser lo que había sido hasta ese momento. Moisés era un hombre prófugo de Egipto, ¿cierto? Había tenido que escapar porque había cometido asesinato. Era un hombre pecador, había tenido que huir de allá. Pero allá Dios, en la tierra de Madián, allá Dios le dio su esposa, ¿cierto? Su familia, y allá Dios lo llamó. Por eso que el mensaje al comienzo se llama el llamamiento de Moisés. Dios lo llama a través de la zarza y se le representa como Espíritu de Dios, se le representa en llama de fuego. Y lo que nosotros vemos en esta escena no es nada más que el bautismo de Moisés en el Espíritu Santo. Nosotros podemos pensar que el Señor instauró el bautismo de su Espíritu luego que Él viniera, pero ya en la antigüedad Dios ya bautizaba a los que eran de Él con fuego, ya los bautizaba con el Espíritu Santo. Y esto Dios lo hace con los hombres cada vez que los comisiona para tener que servirles a Él. Es como una regla general, es como un requisito que el Señor tiene para tener que comisionar al hombre, a la mujer, cuando Él lo llama para que le sirva, bautizarlo con el Espíritu Santo, santificarlo primeramente antes de mandarlo a la batalla, al combate. Entonces, nosotros podemos ver que esto, para redundar en esto, podemos ir al Nuevo Testamento, ahora al libro de Mateo, en el capítulo 3 y en el versículo 11.
Y Juan el Bautista, él bautizaba con agua, ¿cierto? Para arrepentimiento de pecado. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Noten nuevamente la expresión del fuego acompañando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el fuego es una representación del Espíritu de Dios. Y aquí nosotros encontramos algo muy importante, porque nosotros vemos que a Moisés se le pide quitarse el calzado, y Dios le dice, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. O sea, Dios le está diciendo, mira Moisés, quiero que pises aquí donde yo estoy pisando. Y quiero que te quites el calzado que tú traes. ¿Y saben por qué Dios le pide esto a Moisés? Es porque Dios lo quiere santificar a Moisés, lo quiere preparar y lo quiere comisionar para enviarlo a cumplir con el propósito que Él le tenía. Ahora, cuando yo digo Dios lo quiere santificar, no me estoy refiriendo a que Moisés haciendo méritos, dejando el pecado, Moisés se iba a santificar. No. Moisés se santificaba porque Dios lo santificaba. O sea, la santidad de Dios es la que cubre a Moisés ahora, es la que lo viste a Moisés. Ya no es Moisés el hombre viejo el que va a tener que ir a cumplir esta misión, sino que es Moisés pero con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios santifica al hombre. Por eso es que cuando nosotros pensamos que nosotros humanamente, con nuestras propias capacidades, podemos dejar el pecado y podemos limpiarnos a nosotros mismos y decimos tengo que santificarme para el Señor, nosotros estamos completamente equivocados pensando que así nosotros vamos a adquirir la santidad. Porque la santidad no es algo que se va adquiriendo por méritos que va haciendo el hombre. La santidad es algo que es propio de Dios. Por eso a Él se le llama el Santo de Israel. Se le llama el Santo de los Santos. No porque haya más personas santas. Él es el único santo. La diferencia es que cuando nosotros, el Señor nos llama y nos bautiza con el fuego de su Espíritu, entonces ahora la santidad de Él es la que los cubre a nosotros. Y por eso nosotros podemos decir que somos santos, pero somos santos en Él. No porque nosotros seamos buenas personas o porque nosotros seamos capaces de dejar el pecado, la maldad que hay en nosotros, sino que es solamente porque la santidad de Él es la que está cubriéndolo a nosotros ahora. Esto es algo muy importante, porque Dios a todos nosotros, antes de enviarnos a trabajar en su obra, a caminar en el Evangelio, Dios a nosotros nos va a pedir esto mismo. Él nos va a decir, quítate el calzado de tus pies, porque nos va a decir, tú venías caminando por un camino que a ti te parecía bueno, venías caminando por un sendero que tú habías elegido, pero ahora te salí yo al encuentro y ahora vas a caminar el camino que yo quiera que camines. Ahora tú entras en mis caminos. Fíjense lo que hizo el Señor cuando le salió al encuentro a Saulo de Tarso, cuando Saulo iba en camino a perseguir a los hermanos de Damasco como persecutor de la iglesia. Y el Señor a Saulo lo hace dar este giro en 360 grados, tal como a Moisés. Y Saulo cae del caballo, y Saulo queda ciego por la luz, ve el resplandor del Señor. Nuevamente aparece el Señor y le dice a Saulo, yo soy a quien tú persigues. Y inmediatamente Saulo le dice, Señor, perdóname y dime qué es lo que debo hacer yo.
Y el Señor llega y le cambia la vida a Saulo. Y ya Saulo venía con un camino que era perverso, era de perversidad. Saulo estaba tan ciego que perseguía a la iglesia de Dios, perseguía al pueblo de Dios. Pero cuando se le aparece el Señor, se le abre la vista espiritual. Se le quita la vista terrenal, pero a la vez se le abre la vista espiritual para que él realmente vea su condición, su mal caminar que él traía. Y Dios le cambia el caminar inmediatamente. Le saca las sandalias que traía Pablo y le da nuevas sandalias. Y aquí viene la respuesta de por qué Dios dice: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Es porque al pisar el terreno de Dios, el sendero de Dios, ahora nosotros nos vamos a poner el calzado que usa el Señor. Por eso que se dice que nosotros seguiremos sus pisadas. Miren, cuando Dios nos da el Espíritu a nosotros, Él nos da una armadura. Y eso lo podemos encontrar en el libro de los Efesios. Eso lo encontramos en el libro de los Efesios, en el capítulo 6. Y hay un mensaje que se llama la armadura de Dios. Y el Señor dice: vestidos con toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Obviamente cuando nosotros nos adentramos en el Evangelio, ya la batalla pasa a ser una batalla espiritual y nosotros nos zambullimos en el mundo espiritual del Señor y vamos a tener que luchar, a guerrear. Y una de las partes de esta armadura dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Se dan cuenta que Dios nos saca los zapatos viejos que nosotros traímos, con los que venimos caminando en el camino viejo, y Él nos da unos zapatos nuevos? Y los zapatos que Él nos da se llaman el apresto del Evangelio, y el apresto del Evangelio es la disponibilidad para servirle a Dios, para llevar las buenas nuevas de salvación, para ir a rescatarlo a los pecadores de la condenación, de arrebatarle las almas al diablo y traerla al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de que Dios nos encomiende a esta misión, Él nos da un calzado, porque Él nos dice: ya no vas a seguir caminando de la misma forma que venías caminando. Ahora vas a caminar tras mis pisadas, vas a seguir mis huellas. La palabra del Señor dice que los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Y dice que van y siguen al Cordero donde quiera que el Cordero va, allá van ellos. Siguen sus pisadas. Entonces, por tanto, esta es la respuesta a la pregunta que nos planteamos al principio. Si el Señor le pide a Moisés y también le pide a Josué, este varón que ocupó el lugar de Moisés, porque él fue quien empezó a liderar al pueblo de Israel cuando Moisés murió. Y a ambos, si ustedes se dan cuenta, el Señor le pide lo mismo: que quiten el calzado de sus pies, ¿cierto? Para que el Señor los pueda hacer pisar el terreno santo que Él pisa, el caminar santo del Señor, y que ellos puedan ahora vestir el calzado de la armadura que Dios les da para combatir, para servirle al Señor. Si ustedes se dan cuenta, Josué estaba en una situación muy difícil cuando Dios se le aparece en este mensaje que leímos al principio, porque Josué se aprestaba a tomar una ciudad grande, una ciudad amurallada, que tenía murallas que eran columnas de piedra, que eran gigantescas, de un grosor impenetrable. Era una fortaleza. Entonces los israelitas no tenían forma de poder entrar a esa ciudad y poder atacar a ese pueblo. No tenían forma de lograrlo. Y desde la altura de las torres de combate que tenía esa ciudad, los cananeos podían matar a todos los israelitas desde arriba con flechas, con armas, porque eran
invulnerables desde aquella ciudad que tenían de su fortaleza. Entonces, para Josué era una tarea muy difícil el tener que ir y derribar los muros de esta ciudad de Jericó, tal como era para Moisés que a Moisés le mandaran a sacar un pueblo, a liberar un pueblo del faraón de Egipto, el hombre más poderoso que había en la tierra en aquellos entonces. Humanamente para ellos era imposible. Y nosotros vivimos algo similar cuando el Señor nos manda, ya sea a predicar el Evangelio o a trabajar en la obra de Él. A nosotros nos parece que es imposible que nosotros podamos rescatar a un pecador, lo podamos rescatar de las garras de Satanás, que lo podamos traer al conocimiento de Dios. Pero el Señor a nosotros nos dice hoy día, no son ustedes los que van, no es con las capacidades de ustedes, soy yo el que va con ustedes, mi espíritu es el que va a hacer las cosas a través de ustedes. Y Él les dice, yo no soy ni de los enemigos ni soy de parte de ustedes, yo soy el príncipe del ejército de Jehová, yo soy el que gobierna al ejército de Jehová. El Señor tiene un ejército de millones y millones de ángeles, ángeles que se complementan con su pueblo aquí en la tierra y llevan a cabo la obra de salvación a través del Evangelio. Entonces, nosotros necesitamos que Dios nos ayude para quitarnos, despojarlo el calzado viejo y ponernos este calzado que se llama disposición al Evangelio, ¿cierto? Estar presto al Evangelio, poder decir, heme aquí, Señor, si Él nos manda o nos comisiona. Para eso necesitamos pisar el terreno que el Señor pisa, necesitamos que Él nos santifique, porque en nosotros no hay nada bueno como seres humanos. Nosotros no tenemos mérito para que Dios haga cosas por nosotros, pero porque Él es grande, porque la salvación le pertenece a Él, y a Él le plació, como dice su palabra, a través de la locura de la predicación, ganar almas. Y por lo tanto, Él lo hace a través de nosotros. Él ocupa a hombres pecadores, Él santifica a hombres pecadores para que puedan ganar a otros pecadores. De esa manera le plació al Señor actuar y le parece al Señor trabajar hasta este día. Así que esta es una gran enseñanza que muchas veces a lo mejor nosotros pudimos escuchar que se predicaba este mensaje de la zarza ardiendo y cómo el ángel le dice a Moisés, le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisa es santo, y nunca entendimos nosotros por qué Dios le solicitaba esto. Bueno, a Josué le solicitó lo mismo porque básicamente el llamamiento de Josué era el mismo que Moisés. Moisés también tenía que enfrentar una adversidad muy grande y el hombre no tiene capacidad alguna para poder cumplir la labor de Dios de forma humana. Estas cosas son espirituales. Es el Espíritu de Dios el que guía al hombre, el que fortalece al hombre y el que logra ayudar al ser humano para que cumpla el propósito de Dios, el propósito espiritual. Y bueno, si ustedes quieren profundizar en este mensaje, van a seguir leyendo de aquí en adelante, desde el capítulo 5, desde el versículo 15 en adelante, y se van a encontrar con el relato de cómo Dios destruye la ciudad de Jericó, cómo manda a los israelitas a dar 7 vueltas durante una semana, a rodear la ciudad y dar vueltas alrededor de los muros de la ciudad, para el último día atemorizar a sus enemigos y con un grito del pueblo de Israel el Señor derriba las murallas de la ciudad. Imagínense la cantidad de huestes celestiales, de ángeles que estaban alrededor del pueblo de Israel y que fueron y derribaron los muros de Jericó para que el pueblo de Dios pudiera tomar la ciudad de Dios. Porque en la batalla espiritual ángeles de Dios y el propio Cristo, nuestro propio Señor, se complementa con su pueblo, con nosotros, con los seres humanos terrenales, para poder vencer esta batalla. Por eso que la palabra de Dios dice que Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos los miembros de su cuerpo. Y el ángel le dice al apóstol Juan, le dice, yo soy consiervo tuyo y de tu hermano los profetas. O sea, los ángeles son trabajadores, siervos de Dios, tal como Dios nos llama a ser a nosotros. La diferencia es que ellos son 100% obedientes.
Ellos están ansiosos de que Dios les dé tareas y misiones para ejecutar. Nosotros muchas veces no, nos falta. Somos perezosos muchas veces, no tenemos el ímpetu, no tenemos las ganas, no le damos la importancia a lo que es el Evangelio de Dios, lo importante que es para Dios que nosotros le obedezcamos a Él. Y Él dice, ¿quién irá? ¿Quién irá por las ovejas perdidas? ¿Quién irá por las almas? Y Él está solicitando la participación de su pueblo. Quiera Dios tener que ayudarnos, bendecirnos, y que este mensaje sea una voz de fortaleza de parte del Señor, de poder de Dios, de parte de Él, que el Espíritu de Él pueda caer en nuestros corazones y empezar a incendiarnos, a quemarnos, pueda vertir ese aceite en nuestras lámparas, y que nosotros alumbremos como antorchas, como Él lo requiere. Él dijo, ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra. Pero si nosotros nos desvanecemos como sal, ¿de qué le vamos a servir al Señor para la obra del Señor? Vamos a ser igual que la esposa de Lot, que tenía puestos sus corazones en las cosas terrenales, en Sodoma y en Gomorra, en la vida terrenal. Y tanto fue atrapada por la vanidad esa mujer del mundo, que despreció lo que era de Dios y se convirtió en sal y posteriormente se desvaneció. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros si en nuestro corazón no está el deseo de tener que servirle al Señor. Si no buscamos al Señor en oración, en ruego, en súplica, si no nos humillamos delante de Dios y no nos disponemos a que Él haga cosas con nosotros. El Señor le dijo a su pueblo, a este pueblo de Israel cuando estaban con Josué, les dice, santificaos porque el Señor mañana hará maravilla entre vosotros. Entonces es necesario que nosotros entremos a pisar el terreno del Señor, el terreno santo donde Él pisa. Si nosotros queremos ver maravillas, si nosotros queremos ver que el Espíritu de Dios se mueva en medio de nosotros y haga milagros en medio de nosotros tenemos que entrar a pisar el terreno del Señor. Que el Señor nos pueda bendecir, que Dios nos pueda ayudar y que Dios les bendiga a todos ustedes ampliamente.